¿Qué hacer? Conducido por Mariana H. Tengo el gustísimo de recibir aquí a José Luis Enciso, mejor conocido como Super Enciso, en los bajos mundos literarios. A ver, ¿por qué has venido a entrevista antes? ¿Para hablar de cosas del fondo? ¿Hace mucho tiempo? Sí. ¿Viniste a hablar de este cuento que se incluye en Los Condenaditos, que fue premiado? Así es, hace justamente casi un año. Exacto. Así y ahora vienes con toda la carne al asador con este libro, ¿va?, que se llama Los Condenaditos y otras historias de impiedad. José Luis Enciso hace una recopilación de estos cuentos, casi todos premiados, todos con una frescura, con una jiribilla, con un humor, con su parte también dolorosa de específicamente qué tipo de lugares, porque todo es en México, ¿no? Así es, bueno, gracias Mariana, Super Mariana, también conocido en el bajo mundo literario como Super Mariana H. Y gracias por el espacio. Sí, tenemos justamente ahora en las manos ya la reunión de esta colección de Los Condenaditos y otras historias de impiedad. Justamente el título lo toma de un cuento, el que originalmente hace 15 años fue el que inició todo, con el que se inició toda esta historia, que como verás son 7 cuentos relacionados entre sí, con escenarios, con personajes que se saltan entre cuento y cuento. Y como bien dices, bueno, se desarrolla aparentemente en pueblos o en regiones de México, pero que en realidad también, por ejemplo, en España, donde han tenido también algún reconocimiento, alguno de esos cuentos, lo sienten como muy local, porque, bueno, como la gente podrá leerlo incluso en la contraportada, habla de ciertos abusos que se cometen contra gente, pues, desfavorecida. Sí, claro. Por parte de autoridades tanto eclesiásticas, políticas, y esa es una situación que se replica no solo en México, sino en cualquier parte de Latinoamérica, incluso en España, ¿no? Tienes toda la razón. Yo lo sentí muy mexicano porque lo estamos leyendo en México, porque te conozco, sé que naciste aquí, pero claro, son figuras muy que se repiten. El cura, el rengo, como tú le dices, el tartamudo, el equipo de fútbol, las mujeres que también sufren de cierta violencia, ¿no? Entonces sí, en ese sentido sí es universal. Ahora, lo que a mí me gusta mucho es tu narrativa, tus chistes, tu forma de, por ejemplo, replicar la voz de un gangoso, no, de un leporino. Exactamente. Cuéntanos un poco de este justo cuento de Los Condenaditos que dices que fue el que inició. ¿Cómo inició? ¿Por qué tú iniciaste en las letras? Y ¿por qué estos temas? ¿No? Porque podemos escribir de la Ciudad de México, ¿no? Que es inagotable, pero ¿cómo fue ese principio? Claro, el principio tiene ya 15 años que este cuento se editó por primera vez. Es vigente y, digo, por desgracia sigue siendo vigente todos los problemas que se narran ahí, ¿no? ¿Por qué lo empecé a escribir así? Creo que todos tenemos un combustible para escribir, del que hablaba hace poco, releí Soldados de Salamina, un novelón de Javier Cercas. En una parte dice que el combustible de la escritura son las obsesiones. Y en ese sentido yo estoy muy de acuerdo con esa afirmación, porque son cosas. Suena a lugar común lo que te voy a decir, pero son asuntos de los que no te puedes deshacer tan fácil, sino hasta que los empiezas a tratar, a trabajar. Ahorita yo ya estoy escribiendo otras cosas que no tienen nada que ver con esos temas, pero sí de alguna manera me enfrasqué mucho en todos estos temas de abusos de la iglesia, de los políticos, en ese tiempo en que lo estaba escribiendo, ¿no? Ahorita ya estoy tratando de escribir otras cosas y de alguna manera sí me liberé. Entonces creo que parte mucho de las obsesiones de cada quien. Yo estudié periodismo, hice periodismo en algún tiempo, y entonces siempre tuve de primera mano la revisión de la realidad, el gusanito de hacer crónica y de maquillarla un poco, ¿no? Salieron cuentos. Y salieron cuentos, claro, porque aquí hay una narrativa aparte muy auténtica, porque fíjate, una cosa es conocer, digamos, el argot de los pueblos, el argot eclesiástico, sobre todo, y esto me gustaría platicarlo también contigo, de los adolescentes, pero otra cosa es escribirlo, y ahí es donde muchos escritores creo que no pueden cruzar bien esa frontera, y tú sí lo lograste. Y además del humor en algunas partes, también tienes escenas brutales. De entrada, el libro abre con esto, dice: pues verá usted
Cristo, libre ya de la cruz, estaba tirado boca abajo con los brazos abiertos como manecillas de un reloj sin tiempo que marcaba las 10:10. Tenía la cabeza partida y abajo de ella en el suelo había un charquito de sangre. O sea, es una imagen brutal, ¿no? Y ahí, entonces, a ese Cristo que ya después sabremos quién o qué es, lo siguen golpeando unos adolescentes. Entonces, ese tipo de imágenes en este país, José Luis Enciso, no se habla así de Cristito. Sí, es un poco delicado, pero creo que son imágenes y símbolos. Incluso los lectores se darán cuenta que a través de este libro se ponen en jaque ciertos símbolos, como bien dices, Super Mariana, intocables, y que de pronto dices, bueno, estás maltratando un símbolo sacro, te estás atreviendo, pero en realidad te das cuenta, creo yo, esa es mi interpretación, que lo estamos haciendo en todo momento, pero decimos que no lo hacemos, ¿no? Eso es una sátira, evidentemente, por eso habla Mariana del humor que hay en el libro. Es una revisión satírica, con cierto humor y con cierta ironía se revisa ese maltrato que se le da a esos símbolos sacros que nadie se atreve a tocar y que en realidad todos contribuyen, al menos en los cuentos, a maltratarlos, ¿no? Claro. Hay algo también de aventura adolescente en varios de los cuentos, ¿no? ¿Por qué te llama la atención esta dinámica entre amigos o entre equipos de fútbol, la travesura, las iniciaciones sexuales también, a esa edad que es una edad clave en la vida de todos nosotros? Yo creo que como bien dices, es una edad clave, es de exploración, sí. Estás explorando, descubriendo, y justamente cuando estás enfrentándote de manera brutal ante una realidad, a esa edad me parece que te marca para toda la vida. Entonces, me interesa mucho justamente los temas que están visitando los jóvenes. Tenemos cifras conservadoras, dicen que 30,000 chicos están involucrados con el crimen organizado. No me refiero solo a narcotráfico, sino en trata de blancas, en extorsión, en halcones, en dealers. 30,000 menores de edad en el país, las cifras más conservadoras, digamos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que los jóvenes son, como dice otro lugar común, el futuro de México, entonces, ¿qué futuro estamos diseñando para nuestro país? En ese sentido, creo que me importa mucho explorar qué sienten, qué piensan, a qué están expuestos, y por eso lo hago en los cuentos. Fíjate, tú lo viste ayer, Eduardo Antonio Parra, aquí con nosotros, y justo nos hablaba de eso. Ahora ya tenemos adolescentes que crecieron con todo eso, que muchos de nosotros nos cayó la violencia, y a muchos de ellos así han nacido, y ese es este mismo grupo que estás mencionando tú. Así es. Y esos adolescentes también tienden a ser crueles y molestones, y molestan a la vieja y a la bruja y a no sé qué, y esto también es importante en tu literatura, en estos cuentos. Sí, nosotros, o al menos en mi generación, creo que crecimos con la crisis, siempre una crisis económica, pero ahorita estamos creciendo con otro tipo de crisis, que es la violencia en todos los ámbitos, la violencia estructural, digámoslo así, en la escuela, en la casa. Entonces, hay muchos niños problema, por eso bien lo dices. ¿Por qué van y molestan a una pobre anciana que vive de rescatar cosas de la basura? ¿Por qué van y se atreven casi a golpearla, no? Claro. ¿En qué escala de valores o en qué escala, no quiero sonar moralino, pero en qué escala de valores se está criando toda esa juventud, ¿no? O se está educando? Ya no la hay, ya se están revirtiendo o subvirtiendo de alguna manera muchos valores, y debido a ello, pues, la violencia se incrementa. Y cómo ya estamos, pues, permeados por eso, porque hay un cuento que empieza diciendo algo así como, no podía fallar este tiro. Y yo pienso inmediatamente en una pistola. Y resulta que es un tiro de penal. De penal. ¿No? Así es. Y ya estamos condicionados a la violencia. Pero al final del cuento, no lo quiero revelar, sí tiene que ver mucho también con eso, ¿no? Es correcto. Es como un doble juego por ahí entre el disparo de un tirador de penaltis y lo que puede llegar a pasar con su vida, ¿no? En otro tipo de disparos. Sí. Me encanta además que lo descubrí en ese cuento, pero aparece aquí en los cuentos también. Los nombres y los apodos que les pones son buenísimos. ¿Esos todos se te ocurrieron o te los contaron a alguien en algún lugar? No, casi todos son inventados, salvo buenísimos. uno de un protagonista que sí tiene mucho que ver con
en el cuento del equipo de fútbol que se llama Lo que pasa por la mente de un tirador, él sí tuve un compañero que le decíamos el macetón. El macetón, me fascina. Y bueno, me imagino que doña Tomasita Segovia es un guiño al poeta, ¿o se te...? Sí, si te das cuenta, los nombres tienen que ver con mucha esta... digamos, la identidad que se hizo en el cine mexicano. Sí, Te claro. encontrarás ahí a Infante, Armendáriz, una de las claves en uno de los epígrafes que están, que abren el libro. Creo que la frase dice algo así como, es del Indio Fernández, de Emilio el Indio Fernández, y dice, solo existe un México, el que yo inventé, algo así se llama. Es exactamente, solo existe un México, el que yo inventé, dice el famosísimo Indio Fernández. Y todos estos cuentos, como decíamos, han sido, o casi todos han sido premiados y ya los tenemos en un solo libro. Quiero felicitarte por este trabajo, eres más súper que nunca, porque además yo creo que tuviste toda esta paciencia para no publicar luego y ir como cocinando a fuego lento estos cuentos para que saliera esta colección que se llama Los Condenaditos y otras historias de impiedad. Ya lo pueden encontrar en librerías del Fondo. En principio las del Fondo de Cultura Económica iban a estar en otras librerías de la ciudad próximamente. Bueno, pues te felicito por este trabajo y se los recomiendo. Son 5 cuentos, ¿verdad? Son 7 cuentos que se van de volada y de verdad, aunque haya escenas muy fuertes, te deja con una enorme sonrisa. Sí, tal vez estoy diciendo algo brutal, pero es que sí, o sea, leer algo así te deja muy satisfecho como lector. Gracias, José Luis. Gracias, Mariana. ¿Cómo te pueden encontrar en Twitter? En Twitter, JL Enciso. Y bueno, en Facebook, José Luis Enciso. Y ahí estamos. Ahí está la recomendación, Los Condenaditos y otras historias de impiedad. Gracias, José Luis. Gracias. ¿Qué hacer?